En esta mañana continuamos con el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Estamos esta mañana. En esta mañana vamos a ver cómo Pablo ya sale de lo que algunos identifican como su experiencia con Pedro y su explicación. Y en estos momentos entonces va más a la problemática, al corazón de la iglesia de Galacia. Y aquí vamos a ver cómo Pablo comienza a tratar de que ellos puedan comprender que han tomado un camino erróneo. Pero antes de eso, yo creo que ustedes se imaginen a los niños más que todos los regalos que ustedes reciben. Muchas veces como padres decimos, pórtate bien y recibirás un regalo en Navidad. O pórtate bien que ya se acerca tu cumpleaños para que recibas el regalo que tú quieres. Y la realidad es que si nos ponemos a pensar, ¿realmente se portan excelentemente bien nuestros hijos como para regalarle un regalo en Navidad? ¿Realmente se portan excelente y perfectamente como para regalarle un regalo en su cumpleaños? Niños, ¿ustedes realmente se portan excelente y puramente y perfectamente en sus días? Yo sé que la respuesta de los niños dirán, si son sinceros, no lo hago. Y como padres nosotros sabemos que los regalos que le damos a nuestros hijos no es meramente por cómo se porten. Aún los regalos que nosotros damos a nuestros hijos son por gracia. Son por gracia. Porque no han sido perfectos, no han sido excelentes, pero por gracia y por ser nuestros hijos, nos placemos y nos regocijamos también en regalarle a nuestros hijos para que ellos quizás vean nuestro amor, para que vean la importancia, para que se sientan bien con lo que han querido. Y muchas veces esos regalos a estos niños les maravilla. Si son agradecidos, les maravilla sus regalos. Y quieren estar con esos regalos y quieren usar los regalos a tal punto que si es material lo gastan. Si es un libro lo quieren leer en una sentada. Si son dulces se lo quieren devorar en 30 minutos. Porque se maravillan de esos regalos. Hermanos, de igual manera es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera es la salvación que hemos recibido, la fe que Dios nos ha dado. Nada hemos hecho para ganarnos la salvación. Nada hemos hecho para que Dios extienda el regalo, el don de la fe a nuestras vidas. Ha sido por gracia. Y eso que hemos recibido por gracia, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos un trabajo. Dios nos requiere que nosotros nos maravillemos de ese regalo. Que seamos sí fanáticos, que estemos fascinados ante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordando siempre que es por fe. Que es por fe que hemos recibido la salvación. En esta mañana vamos a ver que el Espíritu Santo es un regalo de Dios por medio de la fe y no por ningún esfuerzo personal. Si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie y leemos Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pueden tomar asiento.
Así que nuevamente repito, en esta mañana vamos a ver que el Espíritu Santo es un regalo de Dios por medio de la fe y no por ningún esfuerzo personal. Y he dividido este mensaje en 2 puntos. En el primer punto, el verso 1, el Espíritu obra fascinación por la cruz en nosotros. El Espíritu obra en nosotros fascinación por la cruz. El Espíritu obra en nosotros fascinación por la cruz. Y el verso 2, versos del 2 al 5, el Espíritu es dado por Dios. El Espíritu es dado por Dios. Pues vamos al primer punto. El Espíritu obra en nosotros fascinación por la cruz. Fíjense que el primer verso dice, oh Gálatas, insensatos. Y aquí vemos que Pablo llama insensatos a la iglesia en Galacia. Y muchos pensarán, pero Dios no prohíbe que llamemos necio a nuestro hermano. Y la realidad es que en este caso, Pablo como apóstol está llamando a la actitud antibíblica. Le está llamando a esta práctica no bíblica, esta práctica que va en contra de las doctrinas de Dios y va más enfocado en actuar y pensar como el mundo. Por eso Pablo dice, oh Gálatas insensata. En otras palabras, él llama a Gálatas ignorantes. Eso es lo que quiere decir la palabra, ignorantes. Así que Pablo ya está identificando el problema en la iglesia de Galacia. Ya está señalando como erróneo las prácticas y los pensamientos de la iglesia. Ahora, ¿cómo esta iglesia llegó a estas falsas doctrinas, este falso evangelio, esta falsa práctica? Fíjense que Pablo primero llama la atención. Oh, Gálatas, qué ignorantes son. Qué ignorantes son. Y luego Pablo pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí que primeramente Pablo señala que esta ignorancia que llegó a Galacia fue a causa de estar fascinado por otra cosa que no es el evangelio. Están fascinados por la mentira y no por la cruz. Eso es lo que Pablo primero identifica. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Estos judaizantes, estos hombres, este grupo que vino a la iglesia a enseñar una falsa doctrina, a enseñar un falso evangelio, requería de la iglesia a que tenían que obrar, a que tenían que trabajar para realmente ser cristianos completos, para realmente ser contados como creyentes en la iglesia. Y ellos exhortaban y les requerían las ceremonias de Moisés y la circuncisión. Y ellos quizás se maravillaron con estas enseñanzas. Ellos quizás vieron estas enseñanzas como algo súper espiritual. Ellos vieron esto como algo que lo identificaba como en un nivel más alto y dijeron, wow, esas prácticas me van a hacer ver como alguien que realmente es creyente, alguien que realmente está maduro en la fe, alguien que realmente camina sobre las nubes. Y quizás vieron estas enseñanzas de una manera atractiva. Y lo beneficiaban a ellos como se exponían ante otros. Y fíjense que Pablo dice, se fascinaron tan rápido, se fascinaron fácilmente. ¿Quién los fascinó a ustedes para no obedecer la verdad? Y esta palabra fascinación, fascinado, es como ellos estaban obsesionados, nublados, sus ojos no podían ver ninguna otra cosa, sino que esas enseñanzas, esa mentira. Imagínense que es como cuando Moisés encontró la zarza ardiente. Imagino que Moisés estaba fascinado de que estaba la zarza en fuego, pero no se consumía. Y más fascinado estaba cuando escuchó la voz de Dios. Quizás también es la fascinación que quiere decir Pablo, es como cuando los discípulos vieron la transfiguración de Jesús. Ellos están fascinados de ver la majestad de Dios. Pues estos hombres estuvieron fascinados y esta estuvo fascinada
del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cambiaron su fascinación, su admiración a la mentira, a un evangelio falso, a seguir las ceremonias, a seguir las obras, a seguir los trabajos, creyendo que esto le podía añadir a ellos algún tipo de santidad o de estatus dentro del grupo que se hacían llamar cristianos. Quizás se sentían, como dije antes, cristianos completos, con practicar y fascinarse con estas enseñanzas. Y de esta manera ellos comenzaron a añadir al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Circuncídate y serás completo. De momento ellos dijeron, el trabajo de Cristo se ve bonito, parece completo, pero yo creo que debo de añadirle la obra. Creo que debo de añadirle el trabajo. Creo que debo de añadirle mi esfuerzo a mi salvación. Y ellos comenzaron a añadir al sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Ya la cruz no les fascinaba. El sacrificio no les fascinaba. ¿Por qué? Porque estas obras, este falso evangelio los nubló, los eclipsó. Quizás opacó la maravilla que ellos habían visto en el Señor Jesucristo. Estas falsedades opacaron el verdadero evangelio. Ya el sacrificio completo de Cristo, el todo Cristo, ya no era el todo suficiente. Y se maravillaron por las mentiras. Hermanos, hay que tener en mente que Pablo le habla a la iglesia local. Pablo le habla a la iglesia local y los líderes de la iglesia local quizás cayeron también en este tipo de mentira. Pero una de las cosas que nosotros tenemos como escudo ante los falsos evangelios y ante las falsas prácticas es la iglesia local. Son los ancianos, es el pastor. Son los hermanos de la iglesia, es la doctrina, es las enseñanzas bíblicas. Pablo le habla a la iglesia de Galacia. Ellos de alguna manera se desviaron de las enseñanzas de la iglesia y comenzaron a buscar fuera de la iglesia. Comenzaron a fascinarse con prácticas fuera de la iglesia. Y cuando se acercó más la mentira y se acercó más la mentira y se acercó más la mentira a la comunidad de la fe, ellos abrazaron estas enseñanzas. Nosotros vivimos en unos tiempos difíciles. Tiempo de información, tiempo del internet. Tiempo en donde la mayor parte de la gente quiere demostrar lo que ellos hacen. ¿Qué comen? ¿A dónde van? ¿Qué look tienen? ¿Cómo se pintaron el pelo? ¿Cómo están vistiéndose? Es una necesidad de demostrar cada vez más lo que hacen. Y de igual manera esto ha entrado a la iglesia. Hay muchos creyentes que quieren demostrar cuán santos, cuán sabios, cuán conocedores son de la palabra de Dios. Porque quieren la admiración o quizás que les sigan a ellos. Pero de igual manera que hay personas que quieren exponerse en las redes, en el internet, hay personas que consumen eso que se está ofreciendo en las redes. Y a veces cuando ven algo súper espiritual o súper cristiano, dicen, eso lo quiero adoptar, eso lo quiero practicar. Y así van consumiendo y van añadiendo a enseñanzas que realmente no son parte del evangelio, no son parte de lo que la iglesia local ha enseñado. Ahora, otro error que esta iglesia cometió es que fueron ignorantes y olvidaron el evangelio de la cruz. Fueron ignorantes y olvidaron el evangelio de la cruz. Fíjense que dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. ¿Cómo llegaron a la ignorancia? Olvidaron el evangelio de la cruz. Fueron tan fascinados por el evangelio de la obra, por lo que ellos pueden hacer, que olvidaron el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario.
Y ya no obedecen al mensaje de salvación. Ya no obedecen al mensaje de la gracia. Ya no obedecen a que Jesucristo vino a encarnar en hombre, obedeció perfectamente y murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Y que el único salvador es Cristo. Ellos se olvidaron de esta verdad y no obedecieron el mensaje de esta verdad. Así que, como dije antes, el trabajo fue añadido. Y olvidaron el evangelio, olvidaron obedecer el mensaje del evangelio. Y algo que vamos a ver en estos versos es precisamente eso. Y lo que resalta en estos versos es eso, la predicación del evangelio, la predicación de la verdad, la predicación que solamente tiene el poder para salvar, que es el evangelio de Cristo Jesús. Ellos olvidaron el mensaje de la cruz y comenzaron a recibir la falsedad. Ahora siguen rituales y prácticas de hombre y no descansan en la suficiencia del trabajo de Cristo. Y si no descansan en la suficiencia del trabajo de Cristo, tampoco van a confiar que el mensaje del evangelio es poder para salvar. Imagínense que usted diga, sí, yo creo que Cristo nos salvó, pero tengo que añadirle ciertos trabajos de mi parte. Si usted piensa de esta manera, ¿usted cree que usted puede predicar un evangelio de poder? Un evangelio que salva, un evangelio que transforma, un evangelio que llama al pecador al arrepentimiento. Usted no va a predicar eso. ¿Por qué? Porque ya su doctrina está distorsionada. Ya usted cree que puede ser salvo y por lo tanto su mensaje va a ser centrado en las obras del hombre y no en la suficiencia de Cristo. El otro punto que los llevó a ellos a ser ignorantes es que quitaron su mirada de Cristo. Ellos quitaron su mirada de Cristo. Fíjense lo que dice nuevamente el verso 1. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos quitaron la mirada de Cristo. Aquí Pablo le está diciendo, ustedes quitaron la mirada del evangelio que yo les prediqué. Ustedes quitaron la mirada del mensaje que yo les mostré. Pablo está diciendo, cuando vine a ustedes y prediqué el evangelio, es que yo les presenté a Cristo. Es como cuando ustedes pasan por la autopista de alguna ciudad y ven un anuncio gigante en la carretera. Eso es lo que Pablo quiere decir, les presenté a Cristo ampliamente, profundamente y claramente. Y ustedes quitaron la mirada de Cristo. Quitaron la mirada del mensaje de salvación. El mensaje de Pablo es uno cristocéntrico. Es uno centrado en la palabra de Dios, centrado en el Hijo de Dios, centrado en la muerte del Hijo de Dios. Fíjense que en 1 Corintios 1:23 dice que Pablo predicó a Cristo crucificado. Y 1 Corintios 2:2 dice, Pablo dice, no sé nada entre nosotros excepto a Cristo Jesús y crucificado. Pablo una y otra vez predicaba a Cristo crucificado. Su mensaje era centrado en la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El mensaje de Pablo era un mensaje de gracia. Pablo decía que Cristo vino a salvar ¿a quiénes? A los pecadores, a los enemigos de Dios, a los que estaban muertos por el pecado. Así que Pablo no podía en ninguna manera exhortar de que existía algún tipo de obra que usted hiciera para salvarse. Pablo predicaba un evangelio centrado en la obra solamente de Cristo, centrado solamente en la muerte de Cristo en la cruz, centrado solamente en la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día. Pablo predicaba que usted tiene que venir a Cristo para la salvación porque no hay otro salvador en el mundo. Pablo predicaba que usted es pecador y necesita a Cristo en su vida. Pablo predicaba el arrepentimiento de pecado para vida eterna. No hay otro salvador. Usted puede hacer todas las buenas obras en su vida. Usted puede sentirse que usted es la super persona, el super papá, la super mamá, el super abuelo, el super hombre. Porque usted simplemente
hace muchas cosas maravillosas. Usted puede pensar eso y aún así está corto de estar bien delante de Dios. Porque lo que todo ser humano necesita para estar bien delante de Dios es ser limpio de sus pecados, es ser perdonado, es ser justificado por el único Hijo de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Nada hay en nosotros que pueda alcanzar la salvación. Y así que esta iglesia de Galacia comenzó a fascinarse por la mentira. Comenzó a ignorar el mensaje del Evangelio. Y quitaron su mirada de Cristo Jesús. Quitaron su mirada de lo que realmente representa el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, mientras esta iglesia de Galacia eran ignorantes al Evangelio, habían rechazado la verdad de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lleva una acción totalmente contraria a la acción de esta iglesia. El Espíritu Santo nos lleva a fascinarnos por la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos lleva a recordar el Evangelio constantemente en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lleva constantemente a la gracia de la cruz. El Espíritu Santo es la persona que nos mantiene unidos a Cristo Jesús. Es la persona que nos mantiene caminando por fe y no por obra. Es la persona que nos mantiene poniendo nuestra mirada en el único Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo luego comienza a hablar del Espíritu Santo. Y el segundo punto es: el Espíritu es dado por Dios, es dado por la fe, es dado por el oír del Evangelio, por el oír de la predicación. En estos versos que vamos a ver de ahora en adelante, del 2 al 5, vamos a ver que Pablo hace unas preguntas retóricas, 5 preguntas retóricas para llegar a la conciencia de la iglesia. Y fíjense, la primera pregunta es: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí vemos que el Espíritu inicia la conversión. Aquí en esta primera pregunta vemos que el Espíritu inicia la conversión. Aquí es cuando el Espíritu viene a morar dentro del creyente. Hermanos, la ley nunca tuvo el motivo ni el propósito de justificarnos. La ley nunca tuvo el propósito de salvarnos. Solamente Dios es el que podía salvarnos. La ley servía para señalarnos a nosotros como pecadores. La ley no tiene el antídoto, la cura que nosotros necesitamos. Por lo tanto, por eso Pablo pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Por qué? Porque la ley, es imposible que la ley nos diera a nosotros el Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo por medio de la ley. Esfuércese a seguir los 10 mandamientos. Esfuércese a seguir excelentemente los mandatos de Dios y usted no va a recibir el don del Espíritu Santo. Usted no va a recibir la morada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es dado solamente por Dios. Es un regalo de Dios para el pecador que ha sido redimido. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Cuando una persona escucha el Evangelio, el Espíritu Santo transforma el corazón de esa persona de tal manera que esa persona va a abrazar el mensaje que está escuchando. Va a arrepentirse de sus pecados y va a recibir y va a abrazar a Cristo como su único Salvador. Y ese es el primer fruto del Espíritu Santo, el arrepentimiento para vida eterna. Y esto no viene por medio de la ley, al contrario, el Espíritu Santo te va a llevar a ti a reconocer que usted no puede seguir la ley perfectamente. El Espíritu Santo le va a redarguir de tal manera que usted va a decir: he sido desobediente, no he seguido la ley de Dios, no he honrado a mi padre y a mi madre, he hurtado, he pecado, he mentido, he adulterado, he deseado los bienes de mi prójimo. No he amado a Dios sobre todas las cosas. El Espíritu Santo te lleva al convencimiento del pecado. Y cuando te lleva al convencimiento del pecado, entonces viene lo que es el arrepentimiento. Y usted pone la fe en ese evangelio que ha escuchado. Ese es el primer fruto
del Espíritu es reconocer que su corazón ha sido transformado. Pero hermano, esto no viene por la ley. Esto no viene por la ley. Esto no viene por algo que usted pueda hacer para provocar al Espíritu Santo entrar dentro de ustedes, como dirían nuestros amigos pentecostales, que usted tiene que provocar para que el Espíritu Santo venga y tiene que manifestar ciertos dones extraordinarios. No, el Espíritu Santo realmente viene por el oír del Evangelio. ¿Cómo creerán si no han oído? Aquí Pablo centra su mensaje y sus preguntas en la predicación del Evangelio. Dice, ¿ustedes recibieron las obras el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es la predicación del Evangelio por el cual el Espíritu Santo se mueve para bendecir al pecador con el arrepentimiento y el perdón de pecado. El Espíritu Santo es dado por fe, no por las obras de la carne. La ley no tiene el poder de perfeccionar nuestras vidas. La ley no tiene el poder de cambiar nuestro corazón, como decía Ezequiel, que Dios cambia el corazón de piedra a uno de carne. La ley no tiene ese tipo de poder. Ese poder solamente lo tiene la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo por medio de ella. La próxima pregunta que Pablo dice es, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y esta pregunta nos enseña que el Espíritu completa la santidad. El Espíritu completa la santidad. El Espíritu es quien nos da todos los beneficios de la redención. El Espíritu nos da la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El cambio de corazón. El Espíritu es quien cambia nuestros corazones. El Espíritu también nos da la adopción. ¿Y qué es la adopción? Que tú pasas de ser hijos de la perdición a ser hijos de Dios. También el Espíritu Santo nos da la justificación. ¿De qué? De que Él transmite la perfección de Cristo a nuestras vidas y nos hace justos delante de Dios. El Espíritu Santo también nos da la santificación, que continúa obrando en nuestras vidas para ser más semejantes a Cristo. También trabaja la preservación, que nos aguanta hasta que Cristo regrese. Y también nos da la seguridad y la glorificación, nos mantiene firmes hasta el final. Esta lista, la ley no te la puede dar. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ustedes que fueron transformados por el Espíritu Santo, ahora ustedes van a poner sus esfuerzos, sus obras, sus acciones, creyendo que ellas van a santificarlo a usted, creyendo que ellas los van a llevar hasta el final. Imagino que la iglesia de Galacia estaba... No, claro que no. Porque cada contestación de las preguntas es un no. Pero Pablo quería llegar al corazón de ellos. De realmente ustedes creen que la carne, que sus obras van a completar la obra de Dios. Y la última pregunta que Pablo hace es, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y aquí Pablo le está apelando nuevamente a la predicación del Evangelio. Aquí Pablo nos enseña que el Espíritu nos persevera. Ustedes que creyeron en el Evangelio, ustedes que creyeron en la predicación de Pablo, en mi predicación, dice Pablo a la iglesia, entonces ahora ustedes van a abandonar este Evangelio. Y fíjense que dice, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Por qué Pablo dice en vano? Porque esta iglesia decía que había recibido el Evangelio de Pablo. Y hermano, déjeme decirle una cosa. Si usted ha recibido el Evangelio de Cristo Jesús, que fue el mismo Evangelio que los apóstoles predicaron, usted va a pasar persecución. Usted va a enfrentar padecimientos. No hay de otra. Si usted viene al cristianismo creyendo que el cristianismo le va a dar una cama llena de pétalos de rosa, si usted piensa que todos sus días van a ser soleados, si usted piensa que no va a tener aflicciones en su vida, déjeme decirle que ha creído en un falso evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo sigue la vida del Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿y cómo que sigue la vida del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino a este mundo y fue perseguido, fue blasfemado, fue abofeteado, sufrió, fue crucificado.
Y todo aquel que cree en el Evangelio de Cristo está unido a Cristo. Y de igual manera va a pasar padecimiento, sufrimiento, persecuciones. Quizás en esta vida no al nivel de Cristo, pero sí va a pasar padecimiento. Y entonces Pablo le dice a ellos, ustedes que han padecido, ahora me van a decir que han padecido en vano porque no creen en el Evangelio que yo les he predicado. Pablo dice, si entonces el Evangelio es por obra, ustedes no tienen que pasar ningún padecimiento, porque a la gente le gusta obrar, a la gente le gusta trabajar, a la gente le gusta sentir que ellos han ganado algo, que han ganado la salvación. Entonces no hay padecimiento para eso. Entonces el gozo y la paz que ustedes han experimentado por nuestro Señor Jesucristo es en vano. Hermano, el Espíritu nos preserva. Y si estamos de pie hoy día es porque Dios nos ha mantenido en pie. Si hemos pasado persecuciones y padecimientos es porque hemos creído en el Evangelio de la gracia y Dios nos ha mantenido en pie. Y luego, en el verso 5, Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahora Pablo nos viene a las obras sobrenaturales del Espíritu Santo. Y aquí muchos lo traducen como milagros. Pero yo creo que Pablo está hablando del poder de la conversión. Pablo está hablando del poder de la transformación del Espíritu Santo. Pablo está hablando de las señales que Dios ha podido manifestar a través de Pablo por medio de la predicación del Evangelio. Y dice, ustedes que su corazón les fue transformado, que muchos vinieron a los pies de la cruz, que muchos creyeron en esa transformación que solamente viene por medio de Cristo Jesús. Ahora, ustedes dicen que es por las obras de la ley. Hermano, es por el oír de la fe. Es por el oír de la fe. Padres, ustedes han regañado a sus hijos muchas veces. Hemos instruido a nuestros hijos muchas veces. Muchas veces. Esposas, quizás ustedes le han caído encima a sus esposos por algo que han dicho, que han hecho. Cualquier tipo de cosas. Ustedes le han tratado de instruir a su esposo. Y de igual manera esposos a sus esposas. Ustedes han tratado de transformar su manera de pensar, su manera de ser. Y por más que usted diga las cosas, quizás sí, eso sirva grandemente para nuestra santificación. Pero al final del día no es lo que usted dice, no es lo que nosotros hacemos. Es lo que el Espíritu Santo produce en la vida de ellos por lo que nosotros decimos a través de la Escritura, espero yo. De igual manera es el Evangelio. Párese delante de alguien, dígale, usted es un adúltero. Usted ha mentido. Usted tiene que parar de vivir de esa manera y usted tiene que decir verdad, usted tiene que casarse, usted tiene que no codiciar los bienes de su prójimo, usted tiene realmente que amar a Dios con todo su corazón y usted va a estar bien. Bueno, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Tratar de cambiar la vida de las personas, ese no es el Evangelio. Estamos predicando un evangelio de obra. Pablo dice que es por el oír de la fe. Usted sí puede utilizar la ley, pero para señalarlos a Cristo, para decirle solamente Cristo es su esperanza, solamente Cristo es su salvación, solamente Cristo puede perdonar sus pecados. ¿O tiene la ley el poder de cambiar el corazón del pecador? ¿Tiene tus obras el poder de llevarte a la santidad? ¿Tienen tus obras el poder de mantenerte en la fe? La respuesta es no, es por el oír. Por el oír vinimos a los pies de Cristo y por el oír continuamos caminando en santidad. Es por el oír. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos maravillarnos de Cristo y no ser insensatos? ¿Cómo podemos maravillarnos de Cristo y no ser ignorantes? Escuchen esto. Llena tu mente de Cristo de tal manera que te maravilles de su trabajo y salvación. Llena tu mente de Cristo de tal manera que te maravilles de su trabajo y salvación. No pongas tu mente en las cosas del mundo. Lleva tu mente a estar saturado de la palabra
de Dios. Segundo, llena tu mente del evangelio y del mensaje de la cruz. Predícate el evangelio. Repítete cada día el evangelio de la cruz. Repítete que tú eres pecador y que Cristo por gracia, por amor, por misericordia extendió la salvación a tu vida. Medita en esto diariamente. Ve delante de Él con un corazón humilde. Ve delante de Él con un corazón humilde. Y hermano, venga a la iglesia preparado a escuchar el evangelio. Venga a la iglesia preparado a escuchar la predicación. Esta es la iglesia en donde Dios lo ha puesto. El mensaje que usted está escuchando hoy es porque el Espíritu Santo quiere que usted lo escuche. Sirva a la iglesia, ame la iglesia local. Escuche a su pastor. Y no porque sea yo, sino también por pastores futuros que puedan venir. Escúchelo. Este es el mensaje que Dios ha puesto para su vida. Ama a la iglesia local. Tercero, no quites la mirada del gran amor que Dios demostró por ti por medio de Cristo en la cruz. Siendo pecadores, hermano, Él nos amó primero y se entregó para que podamos estar con Él por toda la eternidad. A veces pensamos en la cruz como algo fuera de nosotros. No, si Él nos llamó a la salvación, si Él murió en la cruz del Calvario, si Él nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados y a gozar del perdón hoy día, es porque Él quiso, Él quería pasar toda la eternidad con usted. A veces vemos el evangelio como algo general y se nos olvida que el evangelio también es personal. Que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no dijo solamente voy a morir por la iglesia, sola escritura. Pero el que se sienta atrás yo no sé quién es. El que se sienta al frente no sé, eso cambia. No. Sí, Cristo murió por la iglesia, pero Cristo murió personalmente por usted. Cristo murió por usted. Él sabe su nombre, su apellido, qué día nació y qué día va a morir. Medite en el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Que usted siendo pecador, Él murió. Él murió por usted porque Él quería estar con usted eternamente, para siempre. Medite en eso. Así que hermano, hemos visto hasta ahora que el Espíritu obra fascinación por la cruz. La iglesia de Galacia había puesto la mirada en otro anuncio, en otro evangelio falso, pero el Espíritu Santo nos lleva a meditar y a mirar el sacrificio de Cristo en la cruz. El Espíritu es dado por Dios. El Espíritu no es dado por nuestra obra. El Espíritu es un regalo de Dios por el cual Él transforma nuestros corazones y nos lleva a la santificación. Hermanos, busque maravillarse cada vez más de Jesús. Busque maravillarse de Él. Por último, le voy a dar 4 puntos más. Pidamos a Dios que nos ayude. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a maravillarnos en Cristo. Pidamos a Dios que nos muestre la hermosura y el amor que Jesús tiene por nosotros. 3. Pidamos a Dios que nos ilumine por medio del Espíritu Santo cada vez más y cada vez que leemos su palabra para ver su majestad. Pidamos a Dios que nos ilumine con el Espíritu Santo cada vez que leamos su palabra para ver su majestad. Y 4. Y este requiere de esfuerzo. Echemos a un lado todo aquello que nos lleva a pensamientos terrenales. Echemos hacia un lado todo aquello que nos lleva a pensamientos terrenales. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué nos lleva a pensamientos terrenales? Libros que nos sacan de meditar en Cristo Jesús. Programas que llaman nuestra atención y despiertan nuestras pasiones. Hermanos, inclusive estar tan preocupado por los hechos de la vida y del país, estar pendiente a todo lo que pasa en nuestro alrededor, también nos saca de poder maravillarnos en la gloria de Cristo. Conversaciones que confunden nuestros corazones. Hermanos, trabajen para que su corazón esté cada día maravillado por la gloria de Dios.
Trabajen y su esfuerzo llévenlo en lugar de esos tiempos de tranquilidad, de descanso, en lugar de satisfacer su carne. Llene su corazón y su mente de la palabra de Cristo. Cada vez más que usted estudia la palabra de Cristo, su mente está más puesta en Cristo. Cada vez más que usted lee la palabra de Dios, se maravilla más de la obra de Cristo en su vida. Olvídese de las cosas terrenales. Hay cosas maravillosas que nos llevan más a Cristo Jesús, pero en su tiempo, en su esfuerzo, hermanos, su mente le pertenece a Cristo. Su corazón le pertenece a Cristo. Esfuércese para ser maravillados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es un esfuerzo, pero iglesia, es nuestra respuesta como agradecimiento al amor que Cristo ha demostrado por nosotros. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa. Dios, te pedimos que tú nos ayudes a no ser como la iglesia de Galacia. Ayúdanos a no ser como esta iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia que ponga su mirada en el Evangelio. Que ponga su mirada en la cruz que es manifestada por el mensaje de salvación. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el trabajo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, a que el Espíritu Santo cada vez más cree en nosotros un anhelo para estar más maravillado por ti que por las cosas terrenales. Señor, ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Ayúdanos a no ser como la iglesia de Galacia. Señor, que tu Espíritu Santo constantemente lleve a esta iglesia a los pies de la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.